Muy buenos días, bienvenidos a primera edición de miércoles 2 de junio que arranca ya con sabor a verano. Vamos a saber en las próximas 3 horas qué está pasando en Marbella. Pues muchos asuntos. Por ejemplo, los estudiantes andaluces encaran ya la cuenta atrás para enfrentarse a los exámenes de selectividad 2021 para acceder a la universidad, que arrancan el 15 de junio. Sabremos cuáles son los cambios y diferencias respecto al año anterior con el director del Instituto Guadalpín, Fernando Vázquez. El Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella acaba de renovar sus certificaciones de calidad una temporada más para ofrecer a sus usuarios y visitantes unas instalaciones y unos servicios basados en la excelencia. De este asunto y de la celebración del Día del Medio Ambiente este fin de semana hablaremos con la directora de Puertos, Victoria Martín Lomeña. Que el calcio es importantísimo para nuestro cuerpo a cualquier edad lo sabemos, pero ¿qué calcio elegir? ¿Es mejor el de la leche, el de las frutas o el de los frutos secos? Nuestra nutricionista María José Moreno nos aclara esta y otras cuestiones. San Pedro Restaurant, iniciativa destinada a promocionar la hostelería de este núcleo urbano, arranca mañana. Seguimos conociendo protagonistas, en este caso os contaremos la del restaurante Aray. Pues estos y otros asuntos más enseguida, antes las noticias. Acaban de arrancar las pruebas de selectividad en la Comunidad de Madrid. Aquí en Andalucía será algo más tarde, a partir del 15 de junio, y lo hace con toda una batería de medidas anti-COVID. Vuelve al mes de junio, a diferencia del año pasado, que fue en julio. Vamos a charlar sobre todas las medidas, sobre los cambios, con el director del Instituto Guadalpín, con Fernando Vázquez. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo llegan los alumnos a estas pruebas? Agotados. Agotados, exhaustos, ¿no? Ha sido un año muy duro, ha sido un año muy duro para ellos en estas condiciones, afrontar este último curso, que ya de por sí es difícil. Pues imagínate, la mayoría de los alumnos no ha podido asistir presencialmente durante todo el año, o sea que ha sido duro, pero han trabajado mucho y esperemos que les vaya bien. Bueno, si este año fue duro, el pasado con tanta incertidumbre, ¿no? Y además decíamos que se tuvo que hacer más tarde porque tampoco había dado tiempo a estudiar todo el temario, ¿no? Efectivamente, por eso se implantó el modelo de examen que este año vamos a repetir, ¿no? Que va a permitir una mayor flexibilidad en el temario de la selectividad. ¿Vale? Va a ser una prueba abierta en la mayoría de las asignaturas y podrán elegir, podrán tener mucha más opción de elección, con lo cual va a ser un poquito más fácil. ¿Qué otros son los cambios que se van a incorporar con motivo de la COVID? Respecto al año pasado, prácticamente ninguno. Es decir, se amplía el número de sedes, evidentemente. Aquí en Marbella tradicionalmente solo es el IES Río Verde, donde se realiza la prueba, pero este año, igual que el año pasado, nosotros nos sumamos, ¿no? como sede para que haya la mayor distancia posible entre los alumnos. Entonces va a haber distancia de más de 1,5 metros con los alumnos van a estar todo el rato con mascarillas, se va a limpiar las mesas después de cada examen, en fin, todas las medidas COVID exactamente igual que el año pasado. Deberán llevar, bueno, esto al final es una anécdota, ¿no? Pero varios bolígrafos porque tampoco se permite, ¿no?, ese intercambio, bueno, las cosas que pasan, ¿no?, de última hora. Sí, eso es evidente. Pero vamos, eso incluso lo recomendamos los años que no son COVID y demás, hacemos exactamente lo mismo. Sí, llevar un par de bolis, llevar todo el material de repuesto por si acaso pasa algo, siempre es recomendable. Que esperemos que ya finalmente este sea el último año, que lo hagamos así. Bueno, ojalá, ¿no? Y además decías la dificultad, alumnos que no han podido asistir de manera habitual a las clases, ¿no? Que han tenido que estar pues recibiéndolas de manera online. También hay que decir que todo aquel también que esté contagiado no podrá hacer el examen, ni siquiera online. Ese va a ser otro problema, efectivamente. Nosotros hemos avisado a nuestros alumnos de que sean especialmente, de que se contengan especialmente, ¿no? Está habiendo en las últimas semanas una especie de relajación en el término de todo el tema de las medidas COVID y demás, y nosotros le decimos a nuestros alumnos de segundo bachillerato que se contengan por lo menos hasta el 17,
porque si por una fiesta, por algo, por alguna tontería que hagan, se contagian, evidentemente no podrán hacer la prueba. Con lo cual se les complica mucho. Se les va a repetir, de todas formas, si un alumno tiene contacto estrecho o cualquier justificante médico, se les puede repetir la prueba a la semana siguiente. Ajá. A la semana siguiente. Y en el caso de que todavía siguiera convaleciente a la semana siguiente, se le examinaría en la prueba extraordinaria, que este año se va a hacer en julio, en vez del mes de septiembre, se le repetiría en julio, pero para ellos les contaría como si fuese la convocatoria ordinaria. O sea que han tenido en cuenta ya esta posibilidad. Claro, es que al final se la juegan, ¿no? En el último momento, todo el año, trabajando muy fuerte para que al final, pues claro, si tuvieran que ir a la segunda prueba, pues se perderían oportunidades, ¿no? ¿A vosotros os parece buena idea que la prueba, bueno, de recuperación al final pase a julio en lugar de septiembre, ¿no? Y menos tiempo también para poder estudiar. Totalmente. Nosotros somos partidarios. Este año se ha hecho el cuarto de la ESO y en segundo bachillerato, que la convocatoria de septiembre se ha adelantado a junio. Somos una de las pocas comunidades que mantiene las pruebas extraordinarias de septiembre. Y nosotros abogamos, bueno, en particular yo abogo por la eliminación completa de la convocatoria extraordinaria y de que todo se hiciera en el mes de septiembre. Está demostrado que no tiene una gran utilidad. Los alumnos que estudian en verano rara vez consiguen en septiembre aprobar. Y los que consiguen aprobar en septiembre, si se hubieran dedicado un poquito más, si se les da una segunda oportunidad en el mes de junio, seguro que lo hubieran aprovechado también. Y a efectos organizativos de universidad, de ciclos formativos de formación profesional, de horarios, de organización del centro, de colocación de plantilla, de incertidumbre de las familias, a muchísimos niveles sería muchísimo mejor que no existiera la convocatoria de septiembre y poder dedicar el verano a organizar y a planificar. ¿Qué porcentaje de aprobados suele tener el Instituto Guadalpín? Y por otro lado, ¿les varía mucho la nota al final? El porcentaje nuestro, queda feo que lo diga, pero es muy bueno. Nosotros prácticamente llevamos ya muchos años consecutivamente con el 100% de aprobados de la PEBAU, ¿no? En cuanto a si les varía la nota, por regla general, el Instituto Guadalpín está 2 puntos por encima de la media de Andalucía en el resultado de la PEBAU. Pero respecto a su nota de bachillerato, es tradición que siempre baja un poquito. Esto pasa siempre. Los profesores que les damos clase en segundo de bachillerato, siempre al conocer a los alumnos, al trabajar con ellos durante todo el año, les damos una nota mucho más acertada. La prueba es una prueba muy cerrada, donde el corrector no simplemente corrige esa prueba y los nervios, el agotamiento de hacer tantas pruebas en tan pocos días. Entonces los alumnos, por regla general, bajan un poquito, un punto aproximadamente, incluso menos de un punto, pueden bajar la nota media con respecto a la nota habitual que tienen en sus asignaturas. ¿Y cuáles están siendo las carreras más demandadas en los últimos años? Las clásicas. Esto no ha cambiado mucho. No cambia mucho. Bueno, ahora han entrado muy fuerte respecto a la época en la que yo estudiaba los dobles grados. Los dobles grados de lo que sea están funcionando muy bien a un nivel yo creo que más a un nivel de marketing que a un nivel real. Nosotros apostamos claramente por las carreras clásicas, ¿no? Sobre todo Derecho, ADE, Medicina, Enfermería, Ingeniería Industrial, etcétera. Son un poco las carreras de toda la vida. Luego ya tendrán tiempo para hacer cosas más extrañas. Pero la verdad que muchos alumnos están apostando por dobles grados. Lo que ocurre es que esos dobles grados la mayoría de las veces tienen unas notas absolutamente desorbitadas, ¿no? Hay dobles grados de física más matemáticas que tienen de nota de corte un 13 y pico. Estos sacan un 10 en todo bachillerato y prácticamente sacan un 10 en todos los exámenes de selectividad. Sí, es muy complicado, ¿no? Bueno, cuando estamos en la cuenta atrás ya queda poco para esta tan temida prueba. ¿Qué les decimos a los alumnos? Además de que se queden en casita tranquilitos y que no salgan mucho en estos momentos. Sí. No, tranquilizarlos que al final aprueben. Es mucho más difícil aprobar segundo bachillerato que aprobar la PEBAU. Que vayan tranquilos, que duerman bien, que coman bien, que descansen y que al final están preparados, si no les hubiéramos aprobado. Seguro que lo van a hacer muy bien.
Bueno, seguro que es así, como decías. Bueno, los alumnos obtienen habitualmente unos resultados muy buenos. Pues gracias y que vaya muy bien. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos a marchar ahora al Museo del Grabado Español Contemporáneo. Allí su director, Germán Borrachero, pues va a hablarnos de la obra de Roberto Gutiérrez dentro de esta exposición Clásicos por Modernos. En la exposición Clásicos por Modernos que se está celebrando en el Centro Cultural Cortijo de Miraflores con motivo de la celebración del mes de abril como mes del libro, pues tenemos una serie de poemas escogidos por Alejandro Pedregosa, en los cuales el servidor que les habla escogió varias pinturas de 12 artistas que trabajan en nuestra zona para ilustrar de alguna manera esos poemas, es decir, poner en relación, ¿no? Bien de una manera directa, porque coinciden la imaginería, digamos, de lo que se trata en el poema con lo pintado, o bien por todo lo contrario, simplemente por un efecto de contraste, ¿no? En este caso hablamos de una poesía que se adecúa como un guante al poema, un poema de Federico García Lorca y que además tiene la singularidad de retratar, de alguna manera también, al propio Federico. De esta obra, que está justo a mi espalda, el autor es Roberto Gutiérrez Currás, lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación y por la obra. Gracias a ustedes. Es evidente que estamos ante un retrato imaginario, por decirlo así, como decía Antonio Saura, de Federico García Lorca, ¿no? Con el reloj que yo siempre llevaba cuando hacía las funciones de teatro, la barraca, ¿no? Itinerante, y la cara que está con ese desdibujado, con ese despintado en este caso, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿por qué? Bueno, pues te comentaba un poco antes, ¿no?, lo que tiene que ver con la ausencia-presencia, ¿no?, que hablaba de artistas contemporáneos como Doris Salcedo, ¿no?, que trabajan con la idea o la imagen de los desaparecidos, de los que están y no están al mismo tiempo. Lorca está, va a estar siempre presente y al mismo tiempo no está, y ahí está un poco la poética de esta obra, ¿no? En ese tema que comentabas del desaparecido, creo que tú en México, que precisamente por desgracia sí, hay y todavía sí, sigue sí. habiendo por desgracia muchos desaparecidos, tú llevaste un ciclo, ¿no?, sobre Federico García Lorca. Sí, la idea de empezar a pintar a Lorca surge a partir del 2009, que organizó unas charlas en Veracruz, con otras personas, organizó unas charlas sobre Federico. Fueron 4 días de conferencia, se llamaba Ese filo del amor, ese filo, ¿no? Y era Lorca música, Lorca pintura, todo lo que era el mundo Lorca durante 4 días, ¿no? A partir de ahí yo regreso a España y empiezo a preparar bocetos y trabajos para volver a México de nuevo, en un taller grande, hay un espacio grande, y empezar a pintar un proyecto que se llamaba El Rey de Harlem, ¿no?, que tiene que ver con Lorca y poeta en Nueva York, ¿no? Me parece que Lorca encarna la vanguardia y la tradición al mismo tiempo, ¿no?, en poeta en Nueva York, y creo, siempre tenemos esa idea de que vamos a poner 6 meses, vamos a exponer en 6 meses o en un año y luego ya cerramos, ¿no? En este caso no, empecé a pintar, apenas se ha expuesto esas obras, nunca se han expuesto completas. De hecho es la primera vez que se pone en Marbella, una pieza relacionada con ese proyecto que todavía ni siquiera ha cerrado, como 12 años después, ¿no? Sin embargo, hay una común amiga nuestra que sí usó de esta imagen, ¿verdad?, para una publicación. Ah, sí, Ana Eugenia Venegas utilizó la imagen de este cuadro para la portada de su libro Una instalación en Berlín, efectivamente. Ahí. Porque ella decía que, o sea, era la instalación de la obra, era esta imagen, ¿no? Ella lo vio así. Muy bien. Todas estas evocaciones que tiene lo poético en el mundo Lorca, ¿no?, que aquí se repite, como el caso del jinete, ¿no?, de la doncella, todo esto, vemos también que no sé si era pretendido o no esta tierra de este color similar al albero, ¿no?, con este cielo. Sí, perdón, sí. Sí, todo. Y esta relación también entre la falda o pliegue de la mujer con un capote. Yo no sé si eso tú eres consciente o no de esa relación. Sí, porque los elementos de Lorca son muy precisos. Lorca en realidad no estaba en ese mito del poeta o ese tópico del poeta andaluz inspirado y poco preciso o que está más pendiente de las musas, no. Lorca creo que es un poeta muy culto, ¿no? Y que trabaja mucho y mira mucho la precisión de la poesía. Entonces los elementos que tiene que meter uno en el cuadro, un cuadro que está inspirado en Lorca, tienen que tener esa misma precisión, ¿no? Lo mismo que es el reloj, por ejemplo, y el capote, que son el 5 a las 5, ¿no?, del desaparecido, precisamente, ¿no?
Esos elementos de precisión tienen que estar ahí, o sea, el arte tiene que tener un significado. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por tu participación, Roberto. Muchas gracias a ti, creo que es una idea fantástica la que has tenido una vez más de relacionar poesía y pintura, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Germán, por acercarnos a todos estos artistas. Y vamos a hablar ahora del calcio. Sabemos que es muy importante para nuestra salud, pero claro, ¿de dónde mejor sacarlo? ¿El de la leche, el de las verduras? ¿Hay diferencias sustanciales entre unas y otras? Pues María José Moreno nos va a responder a estas preguntas. Buenos días, María José. Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, bastante bien, la verdad. Bueno, pues vamos a meternos de lleno con todas estas cuestiones, porque decimos imprescindible para la salud, pero ¿hay algún calcio que sea mejor que otro? ¿Hay diferencias sustanciales? A ver, Eva, en principio no hay un calcio mejor que otro, ¿vale? Todo va a depender del patrón de alimentación que tenga una persona y de su estado fisiológico, ¿vale? Si la dieta incluye de manera habitual alimentos como los lácteos y alimentos ricos en vitamina D, en principio, ¿vale? El aporte de calcio va a ser bueno. En el caso de las personas vegetarianas que no toman lácteos o esas personas que por motivos de salud no pueden tomarlos, lo que son la leche y derivados, ya sea por una intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, o por una alergia o intolerancia a la caseína, que es la proteína de la leche, o por cualquier motivo de salud, pueden obtener el calcio de alimentos vegetales, principalmente de alimentos de hoja verde, como col rizada, la col rizada, y también a través de otros alimentos vegetales como es los frutos secos, en donde las almendras y las avellanas contienen un alto contenido en calcio. También de las legumbres se puede obtener el calcio, y de la semilla. En principio el calcio hay uno mejor que otro, pero ahora vamos a ver vamos a puntualizar el tema. Bueno, vamos con particularidades, porque hay nutrientes que pueden afectar a su absorción. Sí, aunque no hay diferencia del calcio animal, al que procede de los lácteos, por ejemplo, al calcio no hay diferencia entre el calcio animal y el calcio vegetal, el que procede de los frutos secos, por ejemplo, aunque el origen sea diferente, pero la composición es la misma. Pero otra cosa diferente es que no solamente influye esto en la absorción del calcio, influye lo que es la matriz alimentaria en donde va ese calcio. Por ejemplo, aunque las almendras sean ricas en calcio y los lácteos sean ricos en calcio, pero ese calcio no está rodeado de los mismos nutrientes en las almendras que en los lácteos. Por ejemplo, en los lácteos, aparte de calcio, hay vitamina D. Sabemos que la vitamina D ayuda a absorber el calcio, pero hay otros alimentos que contienen antinutrientes, como por ejemplo los oxalatos, y estos lo que disminuyen es la absorción del calcio. Ponemos el ejemplo de las espinacas. Las espinacas, vegetales de hoja verde, ricas en calcio, pero además son ricas en oxalatos, y hemos dicho que los oxalatos los podemos llamar antinutrientes porque lo que hacen es unirse al calcio de las espinacas y formar un compuesto insoluble para nuestro intestino, con lo cual la absorción del calcio es bastante menor. Entonces, no sirve por mucho calcio que entre en nuestro cuerpo, si luego hay un antinutriente como son los oxalatos, la absorción de este calcio va a ser menor. Por eso es muy importante la matriz alimentaria, o sea, el resto de nutrientes que rodean al calcio dentro de ese alimento rico en calcio. ¿Y hay que tener en cuenta la combinación de los distintos alimentos? Sí, igualmente pasa como con la matriz alimentaria. Si, por ejemplo, nos tomamos un café con leche, el calcio de la leche se absorbe menor debido al café, porque el café se absorbe en menos cantidad por el café, porque el café es rico también en ese antinutriente que hemos hablado, en oxalatos. Al igual que el café, el chocolate y el té también son ricos en oxalatos que reducen la absorción del calcio.
peor aún si antes de ese café con leche, Eva, nos tomamos un zumo de naranja, porque tanto la naranja como los arándanos o la remolacha también son alimentos ricos en oxalatos que reducen la absorción. Entonces, en el otro extremo tenemos alimentos que sean ricos en vitamina D, que la vitamina D ayuda. Alimentos que sean ricos en grasas saludables, que también ayudan. En este caso tenemos sardinas en lata, tomadas con espina. Sabemos que son alimentos, por ir enlatados, después veremos, en donde la absorción y la asimilación o biodisponibilidad del calcio es buena. Bueno, muy importante entonces conocer las características, ¿no?, de todos estos alimentos al final para no mezclar, ¿no? ¿Cuáles de ellos podemos decir el que mejor absorbe el calcio? Eva, podemos decir que el tofu hecho con sales de calcio, porque luego hay otro diferente que es el tofu hecho con sales de magnesio. En el caso del tofu hecho con sales de calcio, es el alimento más rico en calcio, seguido de las almendras. A continuación, la col rizada. Después tenemos la leche de soja fortificada, la leche de vaca, las semillas de sésamo también son muy ricas en calcio, el brócoli, el repollo, la coliflor y por último las alubias, las judías blancas. Concretamente, en el caso del tofu hecho con sales de calcio, puedo decirte, Eva, que el contenido en calcio es espectacular, ¿vale? Las cifras son, por cada 100 gramos de tofu hecho con sales de calcio, aportan 205 miligramos de calcio, pero que absorben 63 miligramos. O sea, aunque un alimento sea muy rico en calcio, no todo se absorbe por lo que acabamos de ver. A diferencia, en el caso de la leche contiene por cada 100 gramos 125 miligramos y solo se absorben 40, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el tofu sea un alimento muy rico en calcio, no es un alimento habitual en nuestra dieta. Entonces, podemos buscar una alternativa y la alternativa está en lo que son las almendras. ¿Qué ocurre? Que aunque las almendras sean ricas en calcio y un calcio que se absorbe bien, el aporte calórico hace que vayamos empezando a pensar en introducir en nuestra dieta el tofu. Porque 100 gramos de tofu son 55 kilocalorías y 100 gramos de almendras son 575 kilocalorías. Que, o sea, aunque también tengan calcio, ¿vale? Pero ¿me ves bien? Te oigo, me parece que tenemos un problema con tu imagen, pero creo que sí te escuchamos, María José. Pero porque me están llamando, la voy a... ¿Me escuchas? No sé si podemos arreglar la comunicación. María José estaba intentando cortar esa llamada que recibía. ¿Me escuchas ahora? Me parece que se ha cortado. Bueno, pues hablamos de eso, de la importancia del calcio, de saber elegir bien los alimentos, porque al final no todos se pueden absorber de la misma manera. Bueno, pues nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y continuamos con mucho más. Hasta ahora.